Bueno, antes de meternos en harina, vamos a ver qué es un impostor, ¿vale? Porque no es lo mismo un estafador que un impostor, que un suplantador, hay como pequeñas variantes. Y bueno, esto es, siempre que no me quiero pillar los dedos, recurro a la RAE, que nos ofrece 3 acepciones de lo que sería un impostor. Bueno, desde, ¿qué es eso? Alguien que se atribuye falsamente algo, hasta alguien que finge o engaña con apariencia de verdad. Por ejemplo, alguien que finge o engaña con apariencia de verdad no tiene por qué ser un delincuente. Un seductor, por ejemplo, podría ser un impostor si no está dando su verdadera imagen. O, por supuesto, al final, un suplantador, es decir, persona que se hace pasar por quien no es. Esto también nos lleva a reflexionar muchas cosas, porque en el fondo todos hemos mentido alguna vez y a todos nos han engañado. Y de hecho, por ejemplo, aquí yo veo mucha gente que sois padres. Todos los padres, en Navidad, hay cosas que con buena intención también es mentir. Pero bueno, y por supuesto engañados hemos sido, yo creo que todos. Os he traído esta noticia que es del año pasado, que es un poco, es muy peculiar. Dice: la historia del hombre que finge ser astronauta en Tinder para robar dinero a mujeres. Ojo, no es un señor que interpretase el papel de que es un adinerado astronauta que vive en California o en donde fuese. No, no, es un señor que afirmaba en esta red social que estaba en el espacio y que necesitaba el dinero para volver a la Tierra. Con lo cual, es un disparate que ¿cómo demonios envías el dinero al espacio? Para empezar. En definitiva, esto que nos puede parecer muy rocambolesco, en el fondo nos está hablando de cómo funcionan las mentalidades también, porque, claro, este señor es un jeta de mucho cuidado. De hecho, la conferencia de hoy básicamente va de los caraduras de la historia, de gente que tiene un rostro más duro que el diamante, más luego también un montón de personas, porque esto es un juego de dos, es el que engaña y el engañado. Y en este caso, claro, podremos decir, ¿quién se va a creer todo esto? ¿En qué situación sentimental tiene que estar esta mujer que es víctima del engaño? Que claro, en las cosas sentimentales desde fuera es muy fácil verlo, desde dentro ya es otro cantar. Y bueno, en cualquier caso, yo he sacado, digamos, analizando este tema, una serie de puntos que nos podrían ayudar a entender cómo funciona un impostor. Y de hecho, mis amigos me conocen y saben que me gusta como crear acepciones a comportamientos humanos, el síndrome tal, son cosas de broma que hacemos entre nosotros, porque luego es verdad que se repiten en muchos comportamientos humanos, como es el efecto Reyes Magos, que ahora veremos qué es. Entonces, por un lado, el mérito de la impostura, de este engaño, no solamente, como os decía, depende del impostor, sino también de la víctima, en este caso de su credulidad. Y hay una serie de puntos, el efecto Reyes Magos, la maldición del omnisciente o la huida hacia adelante, que se repiten reiteradamente en muchos de los casos que vamos a ver. Y no solo en esta época, en todas. De hecho, vamos a empezar por una impostura en el siglo XIX. Y por otro lado, por supuesto, está la pericia del impostor, pues a nivel de actuación, de ser un teatrero, básicamente, y sobre todo, como os decía antes, de analizar bien la sociedad. No es tan fácil engañar, claro, como pudiéramos pensar, porque y de hecho impone mucho, es necesario tener grandes habilidades de improvisación, de casi, digamos que, conocimientos de dramaturgia para saber emocionarte en determinado momento, saber guardar silencios. Luego vamos a ver un personaje, por ejemplo, que se hace de rogar, miente, pero le tienen que sacar las mentiras con sacacorchos, porque él no quiere contarlas, lo cual le da mucha más verosimilitud, por ejemplo. Bueno, pues todas estas cosas es interesante porque están al margen del lugar geográfico y del tiempo. Nos vamos a dar cuenta que en el siglo XVI y XVII se mentía exactamente igual que ahora. Y de hecho vamos a ver estrategias que son replicadas en la actualidad. Entonces, el efecto Reyes Magos. ¿A qué me refiero con esto del efecto Reyes Magos? Bueno, seguramente que a todos nos ha pasado alguna vez. Es una mentira tan bonita que te la quieres creer. Y esto pasa en las relaciones sentimentales, en las relaciones empresariales, en infinidad de cosas. Aquí os he traído una imagen que es bastante paradójica también. No sé si veis que el rey Melchor no tiene barba. Y no solo no tiene barba, sino que encima va fumando en pipa. ¿Alguien le reconoce a este rey mago? ¿A este de aquí? Ahí está. Ramón Gómez de la Serna haciendo de rey mago. Claro, pensad que muchos a lo mejor de primera lo habéis pillado, que era Ramón Gómez de la Serna.
pues salió en una cabalgata aquí en Madrid y habría cientos de niños emocionados con este rey mago que a la legua se veía que era Ramón Gómez de la Serna. Pero, ¿qué les ocurría a los niños? Pues que estaban bajo el efecto de los Reyes Magos. Una mentira tan bonita que te la quieres creer. Eso es una estrategia que utilizarán muchos impostores de los que vamos a ver, que fabulan y se crean películas que, joder, es que son trepidantes. Y claro que ojalá fuese así la historia, en realidad. Por otro lado, la maldición del omnisciente. La maldición del omnisciente es no reconocer que no lo sabes todo. Esto pasa en infinidad de ámbitos, desde el mundo empresarial, desde el mundo de la política, en el que a alguien le cuesta muchísimo por defender su posición y su cargo, que no tiene todo bajo control. Y igual que antes veíamos el efecto Reyes Magos, el efecto Reyes Magos es muy inevitable, porque a todos nos pasa en algún momento dado. Y más, yo que sé, pues no tienes las mismas defensas en una situación habitual que si estás bajo los efectos de una depresión, por ejemplo, este tipo de cosas, que eres más vulnerable. Sin embargo, la maldición del omnisciente se puede prevenir, y se puede prevenir siendo humilde. Si eres humilde, tomas conciencia de que no todo está bajo tu control. Entonces, lógicamente, te esfuerzas mucho más y evitas que te la cuelen los impostores. Claro, ¿por qué le he llamado la maldición del omnisciente? Porque es exactamente lo que ocurre en el Génesis. Fijaos que, y no me voy a meter en cuestiones religiosas, que yo respeto todas las creencias, ya lo saben muchos de los que estáis por aquí, pero en el caso del Génesis, si lo leemos con detenimiento, Dios comete un fallo gravísimo, o al menos quien escribe el Génesis, porque cuando Dios crea a Adán, le dice, no puedes comer, tienes el paraíso a tu disfrute y demás, pero no puedes comer de este árbol porque ocasionará tu muerte y demás. Y renglón seguido es cuando dice que crea a Eva. A Eva no le ha contado nada. Y de hecho a Adán no le dice, no podéis comer, le dice, no puedes comer. Con lo cual, si Eva coge y come del fruto del bien y del mal, pues estaba en su derecho, porque a ella nadie le había contado nada. Con lo cual, Dios comete un fallo. De hecho, este argumento que os estoy proponiendo, no creéis que es una cosa que se me ha ocurrido a mí. Esto ya se defendía en el libro de las claras y virtuosas mujeres, que es un libro que escribe don Álvaro de Luna en el siglo XV, en defensa de las mujeres. Cuando se las culpaba durante siglos de que fueseis las provocadoras del pecado original, don Álvaro de Luna dice, no, que Dios no le dijo nada a las mujeres, que ellas, claro, fue un fallo del sistema. Es precisamente la maldición del omnisciente. Y es más, si Dios era omnisciente y sabía todo lo que iba a pasar, ¿cómo no pone el árbol más lejos, por ejemplo, en una isla, en un sitio inaccesible? Claro, es un poco cosas que nos hacen pensar.